Ya mañana lo veremos, porque ahorita no veo nada y ya me dio apuro. Este es el puente Tonalá. Estamos estacionados en alguna parte de la carretera dentro de Tabasco, al destino a donde vamos. Estaba viendo que aquí hay, en toda la carretera, hay estas cosas, miren, como que centros de emergencia o algo así. Y se cargan con luz solar. Entonces se supone que si tienes una emergencia le picas ahí y a lo mejor alguien te habla. Sí, ¿cuál es su emergencia? Dígame. Y a lo mejor tienen cámara, a lo mejor me están viendo. Pero a lo largo de todas las autopistas, generalmente autopistas, están esas cosas. Son esas. Vamos a pasar por el río Grijalva. El río Grijalva en algunas secciones creo que divide lo que es Tabasco con Campeche, si mal no recuerdo. Ahorita lo voy a revisar en el mapa, pero creo que sí. A punto de cruzar el río Grijalva. Algo tiene de interesante ese río. Pues es que hay muchos ríos. Hemos cruzado un chorro de ríos. Ahora es muy sonado ese río. Sí, Río Grijalva. río Grijalva, entonces pues lo vamos a grabar. Los puentesotes están muy grandotes. Ah, no, hombre, te la bañaste. Este es un riote. Es un riote. Se pasó de lanza. Estamos ya por llegar a Playa Bosque, en Tabasco, en la ciudad en el municipio de Frontera. Por ahí está. Agarras para el lado izquierdo. Pero pues no sabemos con qué onda ahí ni nada, ¿verdad? Las callecitas, ahorita vamos por unas callecitas que son bien angostas. ¿Escuchan? Tuve que cerrar el vidrio porque prácticamente pasan rozando las ramas de los árboles. Y se cuenta como el chiste de ahí viene la Ramona, ahí viene la Ramona. 2 minutos, dice Google, va a llegar. A ver, pregunta. Ahora para que des la vuelta aquí. Es que aquí hay un faro, ¿verdad? Sí, pero aquí ya se acabó la calle, César. No, todavía sigue aquí. O sea, es más para allá. Ahí hay más cosas. Esta calle Se la llevó se la llevó. algún huracán. Sí, cierto. Sí, cierto, mira. ¿Qué dice ahí? Paraíso, bienvenidos. Pues aquí dice. A ver, métete. ¿Se puede entrar ahí? No, es... Dice que le siga derecho. A ver. Pregunta, mira, está abierta la tiendita. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Oiga, vamos de paso para Mérida. No, digo que vamos de paso para Mérida, pero esta noche nos vamos a quedar aquí. ¿Sabe de algún lugar aquí donde se puede estacionar la camioneta y dormir? Para la playa. Qué lástima no poder Aquí está la playa, ¿verdad? ver estos pueblitos de día. Pero bueno, mañana los vemos y mañana se los enseño. Ah, ok. Sí. Es una delegación aquí. Y cuando viene la gente aquí a la playa, ¿dónde van?
¿Sacan a toda la gente? Entonces le puedo dar a la derecha para la playa, ¿o no? Pero para la playa no se puede ir a quedar. No, mexicanos 100%. Es mexicano, eres mexicano. Bueno, pues ahí estacionas tu camioneta aquí y échate a andar. Yo aquí vivo, yo tengo mi camioneta aquí, es mi mujer, ella. Y Lo que pasa es que allá también allá cierran. aquí nomás. Donde estaban unas palapitas. Ándale, Ahí. allá cierran y no. ¿Y en la mañana en la playa cuál es Ya la...? en la mañana sí, ya una vez que amanezca, ustedes se pueden ir a bañar por aquí todo derecho, que es el faro así. Oigan, pues llegamos a una delegación. Porque nos dicen que ir a Playa Bosque ahorita, pues no, ¿verdad? Porque está muy solo. Son playas vírgenes. Entonces, pues obviamente solamente son de los lugareños. Entonces aquí unas personas muy amables que viven aquí, que tienen un puestecito, nos dijeron: aquí estacionen su camioneta, mejor quédense aquí y pasen la noche aquí, y ya en la mañana se levantan y ya se van o para la playa o para el río, porque de este lado, unas cabañitas que pasamos, es el río. Y como que hace así la vuelta y luego ya es el mar. Ellos lo dicen. Entonces ahorita a ver si vamos a ver cómo pasamos la noche por aquí. Tienen el fiestón y todo allá. No se ve nada. Aquí está la van. Aquí nos vamos a estacionar. Y aquí vamos a dormir. Pero bueno, no sabemos a dónde vamos. Entonces ya llegando aquí, antes de llegar a un faro, de aquel lado, atrás de mí está el río y de aquel lado está la playa. Entonces, pero dice que ahorita ya cierran todo y sacan a todos los que están en unas palacitas que estaban de aquel lado. Entonces, aquí vamos a estar. Allá a lo lejos se ve lumbre porque ve uno muchos así como fogatitos porque queman cocos, porque hay muchos zancudos. Entonces, pues a ver cómo nos va. Y ahora sí ya traemos mucho repelente, pero la neta, qué chida experiencia. Estamos ya en los límites para cruzar a Campeche. Entonces, pero bueno, obviamente mañana vamos a dar el rol por aquí y le vamos a seguir. Hay un taquiste, un animalito chiquito así. Ajá. Que se alimenta después de la sangre de uno. Ya. Pero sí molesta porque pica. Y sí molesta. Chaquistle. Aparte del mosquito. Aparte, o sea, es distinto. El mosquito es una cosa. Ahorita no hay mosco, mosquito. Ok. El chasquite es de la playa. Ah. Y el mosco es del pantanos. Ok. Pero la jaivita está frita. Cevichito. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por darnos chance de estacionarnos ahí. Muy amable. ¿Quieres cevichito? Cevichito, ya sé. El que está desapareciendo lo que es aquí la colonia del bosque. Ok. Y pues es lo que estamos, esto de aquí es el problema de aquí de la colonia del bosque, es lo que estamos ocasionando aquí. Yo tenía mi casa ya de material, Ajá. tuve que cambiar para acá, que es humilde casa, aunque sea de lámina, pero me tuve que retroceder como 20 metros del mar para acá, porque pues ya el mar Está inundando. sí, está cobrando, pero está cobrando demasiado. Y muchos ya se han ido. Muchos ya Por se el han ido de tiempo aquí. así chico no. Está cobrando, pero así ve. Por norte. Por año. No, por norte. No, por año no. ¿Qué es el norte? Por norte, Ah. por norte, por mal tiempo de la naturaleza. Ok. 3 a 4 metros. 3 a 4, 5 metros está cobrando. ¿Y usted cree que en algún momento ya se vaya a tener que ir de aquí? En algún momento. Ahorita en este año no, pero en el otro año, Ya. Dios quiera o Dios no quiera, en el otro año se desaparece lo que es la línea. Ahí está, no se ven, con razón no Aquí a este ven. lado. Esto todavía era calle. Esto era una calle. Pues todavía es calle. Y ahí era una cooperativa de pescadores. No se alcanza a ver. No sé por qué le gusta a César meterse en estos lugares. A mí me da miedo.
miedo. Pues aquí estoy con el agua. Pues ya sé, pero como quiera. Ya, mira. Mira las casas. Con la parabólica y todo. ¡Ay, qué impresionante! No, hombre, no lo alcanzan a ver. No lo alcanzan a ver, pero qué triste. Qué triste. Es lo que está pasando. Yo creo que ya de día... Bueno, ya me voy porque ya me dio miedo. Mira la casita esa. No, ya me dio miedo. Allá. Sí, ya sé. Es que no se alcanza a ver. A ver, si se puede ya mañana ya con luz les voy a mostrar. A ver si mañana ya lo puedo grabar bien. ¿Qué es lo que sucede con la colonia El Bosque, la delegación del Bosque, que es parte del municipio de Frontera, que está pues justo entre el río y el mar, y prácticamente pues lo que dicen es que el cambio climático se lo está llevando ya, y pues hay un área donde de plano se ve muy triste, muy triste. Pero bueno, ya mañana lo veremos, porque ahorita no veo nada y ya me dio miedo. Pues aquí es donde amanecimos. Ahora sí ya de día, vean estas palmeras tan padres. Este es un pequeño, digamos que una pequeña comunidad. Para allá es donde anoche, ahorita vamos a ir de día porque de noche estaba uy, de miedo. Es una comunidad que está prácticamente olvidada, es lo que nos dicen. La gente ya de aquí del pueblo se ha reubicado, o se ha movido de lugar, porque ahorita van a ver cómo están las casas, es muy triste. Tienen un consultorio médico, pero pues los médicos tampoco, pues ya no vienen, si así se enferman o algo, pues tienen que ir a lo que es la Frontera a consultar, y tienen una escuela pues que tampoco, desde que fue lo de pues el bicho, así ya se quedó. Una de las cosas que bueno que al menos sí hizo el gobierno, o al menos por parte de la Comisión de Electricidad, pues es que les pusieron internet, y hay muy buen internet aquí. Haz de cuenta que te conectas por medio de la página, y era para que todos los niños pues pudieran mandar sus tareas y todo, ¿verdad? Pues en sus clases virtuales. Muy amables, han portado con nosotros, y son de las cosas chidas que uno se encuentra viajando por carretera. Cuando conoces paisajes, lugares, personas, te enseñan, ¿verdad? Te dan una enseñanza y te hacen valorar. Yo sí quiero una coca, así como no. Para desayunar. ¿Quién desayuna con coca? Nomás nosotros, ¿verdad? Ella tiene aquí un puestecito, don Chava, don Salvador es pescador. Dice que se levantó temprano, que fue a comprar harina, que porque va a hacer unas tortillas. Los que lo fueron a buscar así, pero rescataron la lancha, ellos ya iban en un barco. Esa es la lancha la que traía mi hermanito, pero quedó así con la lancha. Está otro video ahorita ahí en donde se ve que la lancha se hundió, pero está así. Y por eso la suerte de Dios que ese barco los rescató, porque se van muy afuera. Mira, está el barco. Ya sé, ahí está hundido. Ay. Ahí está, esa es la punta de la lancha. Ajá, esa es la volteada. punta de la lancha porque quedó así. El motor quedó para abajo y la punta de la lancha para arriba. ¿Quién iba? Es el barco, ahí ya los traen. Dios. Ya aquí estos que andan aquí en el barco ya son ellos tres que ya los habían rescatado así. Pero como de ahí el barco no se movió, y ya cuando los fueron a buscar, y es que ellos más o menos cuando se van a pescar, pues ya les dicen más o menos por dónde se van. Y no Sí. traían chalecos salvavidas. Sí traían, la suerte que sí les dio chance todavía ponerse el chaleco salvavidas, porque dicen, eso le estaba yo diciendo a mi hermano. Eso y le fue digo lo que ayudó. Frijolitos negros. Dice que ese tomatito pica, dice. En la noche nos dijo doña Vicky y don Chava que metiéramos el carro ahí donde están ellos ahorita comiendo. Pues nos tocó la fortuna de conocerlos
que nos abrieran las puertas de su hogar para pasar la noche. Aquí tengo la playa, ahí está. Entonces esa playa cada vez ha estado comiendo más casas. Esta calle que tenemos aquí, que está atrás de mí, bueno, como calles como estas, había 3 más hacia allá. Ahorita pues ya no hay. Hay una que ya no es calle, prácticamente es la arena, y es donde están todas calladas las casas. Ahorita lo vamos a ver. Estas experiencias, hombre, neta, personas lugareños que te cuentan su vida, cómo la llevan. ¿Usted dónde tenía su casa? ¿Era de este lado o no? La mía queda para allá, de este lado. Ajá. No de aquel lado. De este lado. Está allá como unas 3, 4 casas más. O sea, ¿haz de cuenta cómo está esta, la de su familiar? Sí. Pero usted dijo, ¿a usted ya le había llegado el mar para allá o todavía no? Cuando había más mal tiempo me llegaba hasta la puerta de la casa y metía la mano para adentro. Pero no, o sea que así como esta no. Todavía no le llega, Todavía no le llega. Ni la de barato. Pero usted por precaución dijo, mejor me muevo. Esa casa que está ahí. Ay, qué impresionante. Ese es el plan de esa casa. Sí. Era de 2 plantas esa casa. Aquí era como aproximadamente como unos 2 meses que se cayó ya. Le llegó al mar y la comenzó a escarbar así como toda esta, así la comienza a escarbar y la hizo del agua hasta que se cayó. Se desbarató. Todos esos árboles estaban así en lo seco. Ajá, sí, como están aquellos. Ve hasta dónde está. No, De diciembre para acá. De diciembre para acá nada más. Allá por donde están los pájaros. ajá, Un poquito más adelante de allá. sí. Todo eso era tierra. Todo eso era tierra. Porque pues han venido los biólogos y sí, es lo primero que te empiezan a explicar que es por el cambio climático que pues, lo que está provocando es que se está derritiendo los grandísimos témpanos que se están derritiendo y es lo que está provocando esto así. Que usted dice que va a desaparecer probablemente. Más posible creo que sí va a desaparecer. Porque es una exageración lo que está haciendo el clima. Sí. Sí, porque en vuelta de 3, 4 meses se ha comido como unos 100, 200 metros. En vuelta de 3, 4 meses se ha comido como 200 metros. Don Chava Salvador se movió de allá, tenía su casa así de block y ya se movió allá. Pero pues ¿cuál es el plan si llega hasta allá? El plan ahorita es de que tienes que juntar tu dinero para comprar en otro lugar un pedazo más de terreno. ¿Y qué se iría? ¿Se iría a frontera o seguiría por aquí? Ya aquí ya no. Ya no va a Esto ya no, o sea... Ya no va a servir para vivir ya, para visitar el pueblo ya no. Este árbol no tiene mucho que se acaba de caer. Tiene que ser como unas 2 semanas que se cayó. 2 semanas. 2 o 3 semanas tiene que se cayó. ¿Usted cuánto tiene que se cambió de allá para allá? Tiene Allá es como donde está ahorita, de aquel lado. 3 meses. 3 meses, tiene poquito. Toda la gente que vive aquí, todos se dedican a pescar, a la pesca. Todos aquí se dedican a pescar jaiba, unos que se dedican a pescar cintilla, Ajá. humo. Y yo me dedico a lo que es la sierra y el peto. Pescar. Nosotros salimos a las 4 o 5 de la tarde, regresamos hasta el día siguiente, hasta las 8, 6 o 7 de la mañana regresamos. Toda la noche nos la pasamos allá afuera nomás. Pues corremos como 15, 17, 20 millas para adentro. Órale. Ya aquí ya llegas a esa altura de ¿cómo se llama? De lejos ya no se ve la costa. Toda mi vida, desde que tengo conocimiento, mi papá me sacó de niño Ajá. a pescar. A 31 años, tengo como unos 20 años quizás pescando. El patrón porque pues el que trae la responsabilidad, el motor, el que patronea la lancha. Y ya pues los demás son los chalanes pues. Ya. Son 2. Usted mueve, o sea, usted es el responsable de que no se le quede la lancha en el mar. Ándale, pero sí, se descompone el motor a veces. Pero como uno desde que ya eres patrón de lancha porque sabes moverle al motor, si no prende pues tienes que buscarle. Sí. Ya de plano que cuando ya una pieza quizás se rompió o se quemó, ya
pues ya no prende, pero mientras sea bujía o que le haya pasado agua a los cargadores, Ahí lo arregla. sí lo arregla uno de volar. Y pues la responsabilidad del equipo también como patrón de lancha y la vida que trae. Ya. Pues ya el presidente pues ya sabe todo de esto. Ajá. Él ya sabe todo ya. Él ya ha mandado gente también para Aquí al bosque. Si el bosque es apto para una reubicación. Me dice que es río. Sí, O es mar. sí, es la desembocadura, la del Grijalba. El río Grijalba desemboca aquí en la colonia El Bosque, ¿verdad? Y luego de aquel lado, o sea, así es Ya hacia todo eso ahí. es mar ya. Ya de aquel lado está el mar. Todo eso es mar. Ya todo eso es mar. Ahora vamos a buscar el faro. Aquí se hace un Y, pero es por acá. Lamentablemente el cambio climático ha hecho de lo suya. Tienda El Faro, esa es otra tienda, mira. Sí, otra tiendita. Ahí como que- No, pero dijo que diéramos para allá, no dijo que nos fuéramos por aquí. ¿Seguro? Él siempre bien Ya seguro. fui para allá yo. Fui para allá y fui para allá. Esta es la que queda. Allá está llena de lanchas y rocas. A ver, espérate porque quiero tomar una foto. Chitos que están ahí, es como se van a mar abierto. Está cañón, está cañón. Dice que ya no se ve la pues, la isla, ¿no? La tierra. Esa era usada, ya como se ve el cocodrilo, pues así más o menos como... Santa madre. ¿Y tú crees que aquí haya? Yo iba muy tranquila por aquí, me acaba de decir que puede salir cocodrilos. Me pasó de lanza. Mira. Ay, pues subirse, madre. Esto sigue siendo el río, ¿va? Esto sigue siendo el río, la desembocadura del río Grijalba. Al mar, pues lo más que nos podemos secar al mar, pues es por allá por donde están todas las casitas caídas. Ya nos vamos. La comunidad del bosque y su playa. Muchas gracias, doña Vicky, muchas gracias, don Salvador, por su hospitalidad. Ahora sí he hecho madre por aquí otra vez porque no se salió un cocodrilón. ¿Y así de ancho estaba cuando te salió el cocodrilo? Sí. ¿Para dónde corres? No, pues el cocodrilo no me corrigió, nada más tenía nada más tenía el hocico abierto, no me corrigió. ¿Pero a qué altura estaba? ¿Estaba dentro del agua o así ya? Se hace cuenta que yo venía así caminando y de repente escuché un ruido y volteo y más o menos estaba como de aquí a ese tronco. No, te la bañaste. Te la bañaste. Pues yo me puse para acá, pero se quedó ahí el cocodrilo, no me corrigió. Si te corretea, si te alcanza. ¿Fue qué? Santa madre. Vámonos. No, César. Te la bañas. Muy buenos días. Como podrá ver usted, señora, aquí le teníamos la casita, nosotros de lámina. Ahí donde está la moto, ahí donde habíamos puesto la mesa. Nomás queda la pura ramada donde metieron ustedes la camioneta. Ahí donde está la moto. Y como podrán ver, acá por este lado tenemos ahí está la cooperativa todavía. Y esos muchachos que están ahí son puros que no tienen que hacer. Puro está agarrando más internet. Los vecinos, las personas que vivían en este caseronón, no sé si estaban todavía, yo creo que todavía vivían. Eso, la lámina, la que tenía la casa, se la quitaron. Allá, pues nadie vive ya. Nadie. Ahí están las casas en el agua. Están los cuartitos. Allá se ve la escuela, que completamente ya la desbarató. El kinder ya no está. Anda mi mujer, Victoria. Ahí está la casa del
del compañero este que pues no la ha tumbado el mar, pero en este año pues a lo mejor la tumbe. Lo bueno que gracias a Dios pues se hizo la reubicación. Eso fue lo bueno. Lo bueno que la gente de aquí, toda la gente, todos nosotros hermanos colombianos van a reubicar a el mero pueblo que es frontera. Oye, y ya que acabamos de salida, nos topamos, que estamos casi seguros que sí eran, doña Carmen y don Carlos. Ellos estaban ayer, son amigos de doña Vicky y de don Chava. Fíjense que nos dijeron que iban a traer pescado, pero lamentablemente de veras que estamos con el tiempo